Buenas tardes, continuamos en estos encuentros asincrónicos, en este caso para seguir hablando sobre el informe técnico estadístico en base a las primeras entregas que ustedes ya realizaron. En este encuentro vamos a hablar sobre la edición de un texto. Sabemos que la construcción de un texto de cualquier género, en este caso el informe estadístico, es un proceso que requiere de una continua revisión y corrección. Una de las herramientas que vamos a usar para editar y mejorar estos textos es la guía de edición que les voy a presentar a continuación. En el aula van a encontrar este documento en formato Word para que puedan utilizar en esta oportunidad. La guía de edición es una serie de preguntas guía que les va a permitir volver sobre el texto que trabajaron, que prepararon y construyeron para poder ir más al detalle y corregir o cambiar algunas pequeñas cuestiones. Por ejemplo, al revisar su texto tienen que fijarse si se cumple el propósito de dar cuenta de la información que se obtiene como resultado de los cálculos realizados y los datos relevados, si la estructura del texto incluye la carátula, si tiene una introducción, si se ven los participantes, los temas, también los recursos del lenguaje que se utilizan. Si se organiza el texto en párrafos, si están usando adecuadamente conectores, si el texto tiene palabras precisas, si los verbos son los correctos, la ortografía y demás. Este tipo de guías ustedes las pueden preparar ustedes mismos en futuros trabajos en base a las consignas que les presentan los diferentes docentes y así pueden hacer una revisión de sus trabajos antes de sus entregas finales. Veamos ahora cómo utilizar la guía de edición con los ejemplos de los trabajos que ustedes presentaron. Leamos esta primera introducción. El tema a abordar en este trabajo son las variaciones de porcentajes de hogares pobres, teniendo en cuenta si en estas se encuentran trabajadores asalariados, asalariados formales, asalariados informales, o entrapropistas a través de los segundos semestres de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y el primer semestre del año 2022. Ahora, mediante el uso de la guía de edición, revisando las preguntas guías, vamos a rever el texto para ver qué mejoras y cambios le podemos hacer. La lectura de la oración resultó un poco confusa, así que vamos a revisar los recursos del lenguaje. En principio, marcamos el tema del trabajo. Este lo podemos delimitar en una oración. El tema a abordar en este trabajo son las variaciones de porcentajes de hogares pobres. Luego se presenta la organización y datos tomados. Para eso identifico en la redacción a los participantes, es decir, el análisis y los datos. Los podemos ver ahí en amarillo. Para anticipar de qué va a tratar el trabajo, es decir, su organización, utilizo procesos o verbos en futuro, como tomará. Cuando enumeramos varios temas, podemos introducirlos con dos puntos y luego los separamos por comas. De esta forma es más simple a la vista. En este caso, el último de los temas se agrega con un nexo coordinante, en este caso la conjunción y. Conjunciones son esas palabras que cumplen la función de conectar oraciones o enlazar una palabra con otra para darle continuidad a una idea. Puedo eliminar también la repetición de la palabra asalariados para darle más fluidez a la lectura. Finalmente, determino el periodo de análisis. Como se trata de periodos consecutivos, solo indico el inicio y el final, desde el segundo semestre del 2016 al primer semestre del 2022.
Saquemos ahora las marcas de las correcciones que hicimos y leamos la oración en esta nueva versión. El tema a abordar en este trabajo son las variaciones de porcentajes de hogares pobres. El análisis tomará en cuenta datos sobre trabajadores asalariados, asalariados formales e informales y cuentapropistas desde el segundo semestre de 2016 al primer semestre del año 2022. ¿Qué les parece esta nueva versión? Sigamos con otro ejemplo. Veamos este extracto en el que ya realicé algunas correcciones. La guía de edición nos dice que revisemos la puntuación y la ortografía. Por ejemplo, en la primera oración decía, se realizará 2 gráficos. Recordemos que los participantes en plural deben tener un verbo también en plural. Entonces lo reemplazo por se realizarán 2 gráficos. Luego de cada punto o coma se coloca un espacio. Muchas veces al cambiar el procesador surgen estos errores tipográficos. Es siempre importante una lectura atenta antes de la última entrega. Las comas dentro de una oración se utilizan para enumerar, pero también para delimitar conectores que enlazan ideas desarrolladas en distintas oraciones o párrafos. En este caso podemos ver además y en cambio. Debemos también evitar la repetición de palabras para que el texto no resulte redundante. En este caso podemos evitar la repetición de la palabra donde, reemplazando la segunda por el conector el cual. Tenemos otro ejemplo en el que detallamos la evolución de los datos. La frase en todos los casos, que vemos ahí además resaltado en amarillo, es una aclaración que nos permite relacionar los distintos datos relevados. Por esta razón, colocamos esta frase entre comas. Si la eliminamos, la oración mantiene su sentido. Se trata de adicionar información aclaratoria que permite la relación entre otras partes del informe. Veamos los verbos. Dado que estamos describiendo eventos que ya ocurrieron, es recomendable utilizar verbos en pasado. Cuando utilizamos el gerundio como disminuyendo, implican acciones que ocurren en simultaneidad. Podemos reemplazar esto por un adjetivo que indique la forma en que disminuyó, en este caso, ¿no? Algo como progresivamente o de forma abrupta. Para el lector inexperto, al revisar un informe, es conveniente poder hacer y contar con una breve referencia a los conceptos. En este ejemplo vemos cómo se muestran. Primero se hace una referencia al participante, los datos de posición. Y en tiempo presente, se indica cuál es su función. Ordenan los valores obtenidos. A continuación, en este trabajo se desarrolla qué datos se presentan, se van a analizar. La lectura en voz alta permite, además, revisar la repetición de palabras para poder buscar sinónimos que hagan la lectura más fluida. Leamos. Los datos de posición ordenan los valores obtenidos. En la tabla 2 se trabajaron las medidas de posición llamadas media y mediana. La media resulta de la suma de todos los valores observados sobre el número de observaciones realizadas en la muestra. Es un valor que refleja e incluye a todos los valores de la muestra. En otras palabras, es el promedio de los valores observados en los datos obtenidos en el estudio. La medida llamada mediana, en cambio, es la observación que ocupa el lugar central en el conjunto de observaciones ordenadas, pero sin promediar. De esta forma, no influyen en ella los valores de los extremos. Media y mediana no son equivalentes. Si bien presentan valores similares, pueden diferenciarse entre sí. Recordemos revisar la puntuación, los conectores, en otras palabras, en cambio, de esta forma,
que se escriben entre comas, cerrados entre comas, y volver a revisar la reiteración de palabras. Es el momento ahora de hacer una revisión adicional a los textos que prepararon para la entrega definitiva. Esperamos las versiones finales para el cierre. No dejen de contactarme si tienen alguna duda o necesitan algún material adicional en cuanto a la redacción. Muchísimas gracias.